como todos los días, de platicar con mi amigo don Ángel Verdugo. Ángel, el tema de la rijosidad presidencial que hemos visto que se ha incrementado en los últimos días a partir de que regresó ya de su enfermedad, que no ha parado de confrontarse con gente de no aceptan lo que... ¿Qué cosa? ¿Cómo lo ves? Fíjate, mira, esto que señalas es algo, pues quizá para muchos pasará inadvertido, pero siento que reviste la mayor de las importancias. Tú lo señalas claramente, después de que regresa él de su convalecencia, en vez de regresar mencionado, prudente, respetuoso, conciliador, y los adjetivos que quieras tú que sean sinónimos de estos que he mencionado. Sí. Sin embargo, algo pasó, alguna información ha recibido el presidente que regresó, como tú bien dices, elevando el nivel de rijosidad que le hemos conocido, no de estos 26 meses, hay que aclararlo, sino prácticamente durante toda su vida política. Es un hombre que se ha caracterizado por la violación sistemática de la ley. De los bloqueos de los pozos petroleros te debes de acordar, porque es una zona donde tú te mueves, al menos periodísticamente hablando. Sí. Incitar a los usuarios del servicio de energía eléctrica a no pagarlo, cuando llegan las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad a agredirlo, destruirle su equipo, etcétera, etcétera. Algunos ingenuos pensaron que con esto del contagio, pues el presidente iba a regresar mesurado, pues un poco después de haber sentido quizá la fragilidad de la vida humana, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Ya ves que cuando uno ve a la parca de cerca, pues en ese momento dice, me he portado mal, voy a tratar bien a mi señora, a mis amigos, mis compadres, colegas, etcétera, etcétera. Claro. Sin embargo, en el caso del presidente, ha sido, repito, como lo señalaste, en sentido contrario. Y yo creo que hay alguna explicación lógica del por qué regresó en esa forma. Y yo creo que básicamente estamos aquí ante números que no le dan un panorama positivo frente al 6 de junio de este año. Eso no quiere decir que van a ser derrotados todos los candidatos de Morena y que va a perder abrumadoramente el control de la Cámara de Diputados. No, lejos estoy de plantear una cosa así. Pero López es un personaje de la vida política mexicana que es del todo o nada. ¿Te acuerdas tú de aquel juego cuando estábamos chamacos de la pirinola, o perinola, como dicen algunos? De la pirinola, y salía una cosa que decía, toma todo. Toma todo, sí. La pirinola del presidente, la única opción que tiene es toma todo. Es decir, cayera como cayera la pirinola o la perinola, él siempre tomaba todo. Creo que Y tendría así, otra carita donde dice todos ustedes pierden. Serían las dos únicas opciones que veo en esa pirinola, Ángel. ajá, bueno, para que veas, pues, cómo es el presidente. Es un hombre de poder absolutista, digno de los grandes soberanos de la Edad Media, donde no se movía una hoja en el reino si no era previamente autorizado por el soberano. Así está López. Es el gobierno unipersonal, pero con otro agravante de pensamiento único. Si tú piensas algo diferente a lo que piensa, en este caso, el cacique pueblerino, en ese momento te lanza a él toda la ira que es capaz de almacenar. Fíjate, en relación con esta situación de la industria eléctrica y este absurdo de la iniciativa que hoy, repito, es muy probable se apruebe casi por aclamación de sus fieles y sin cambiarle una sola coma,
va a significar, en primer lugar, un daño a lo que por sí ya está dañado, de la imagen de nuestro país como receptor de inversión extranjera. Ese es el primer elemento. Segundo, va a generar en el país mismo, aquí en México, un nivel de desconfianza mayor de los empresarios nacionales. Y tercero, va a debilitar o va a desestimular a algunos para presentar algún recurso jurídicamente aceptable y legal además, frente a una querella con el gobierno federal. ¿Por qué? ¿Conoces tú bien la historia que pasó o que sucedió el año pasado con estos amparos del famoso decreto Nale, que violaba de manera flagrante la Constitución al atentar contra la competencia económica? Y le dieron para atrás. ¿Perdón? Le dieron para atrás al decreto. A todos. Sí. Todos los amparos los ganaron los quejosos. Sí, así es. De tal manera que la última, la cereza del pastel, fue una controversia constitucional de la COFESE por la violación constitucional a la cuestión relacionada con la competencia económica. Las consecuencias de aquellos amparos y la controversia que presentó la COFESE significa que es muy difícil, por no decir imposible, si la ética y los valores de legalidad de los ministros de la Suprema Corte se imponen en vez de la obsecuencia y el servilismo, que a esta iniciativa que está planteando el presidente también le darían palo. Pero dice alguien, no hombre, es que como es una ley, esto tiene que ser discutido en el Pleno de la Suprema Corte. Son 11 y se requerirían para echar atrás esa reforma 8 votos de igual número de ministros. Pero resulta que el presidente controla, o al menos designó, a 4 ministros. Eso significa, en el caso extremo del autoritarismo y de la soberbia presidencial, que los que estuvieran a favor de derogar esas modificaciones absurdas y anticonstitucionales, pues tendrían a lo más 7 votos. Por lo tanto, la aprobación de esos cambios por parte del Congreso serían aceptables, serían constitucionalmente válidos. Muy bien. Pero el presidente dice, en ese ambiente rodeado de amparos, de demandas, etcétera, que todos aquellos abogados que defiendan empresas extranjeras son traidores a la patria. Yo creo que no hay una acusación o un señalamiento a un mexicano más grave, más ofensivo, que decirle que él es traidor a la patria. No encuentro yo otro delito, otra figura delictiva de tanta carga de desprecio a quien traiciona a nuestro país. Pues López lo utiliza para señalar a quien simplemente está ejerciendo un derecho que es el derecho al trabajo. Y fíjate, dice él, esos que defienden empresas extranjeras, no. Cuando tú eres un inversionista extranjero y viene a tomar un riesgo en México, 100, 200, 500 millones de dólares en este proyecto o aquel, tú debes constituir en México una empresa, que las acciones en total pertenezcan a la matriz. Eso es otra cosa. Pero esa empresa, de acuerdo a la ley mexicana, es una empresa mexicana, constituida en el territorio mexicano, de tal manera pues que cuando dice el presidente defienden a una empresa extranjera son traidores a la patria. No, señor. Los señores son contratados como abogados postulantes, como especialistas en este o en aquel tema, y están ellos cumpliendo con una función que es que todo mexicano, y en este caso una empresa mexicana constituida en México, tiene derecho a la defensa cuando considere que sus derechos o intereses han sido violados o pretenden ser violados por la autoridad.
Esa es la función de los abogados. Es más, la Constitución garantiza para todo delincuente o presunto delincuente la defensa, la asistencia de un abogado. ¿Será traidor a la patria también ese abogado que defienda a un presunto delincuente porque le cae mal a López, por ejemplo? Es decir, estamos ante una situación donde, como tú dijiste, el nivel de rijosidad del presidente se ha ido exponencialmente a las nubes. Pero no contento con eso, hay un libro que acaba de publicar el doctor Carlos Elizondo que se llama Y mi palabra es la ley, un poco tomado de aquella canción El Rey de José Alfredo Jiménez. Y hace una disección muy interesante. ¿No has leído ese libro? ¿No lo conoces? Ya lo vi. Y fíjate que publicó el periódico Reforma en su revista R. Efectivamente, la revista Sí, R publicó una parte de la introducción. sí, Te eso lo pediría, leí. mira, te pediría que me mandes por WhatsApp, mándame tu dirección, todos los datos, y yo te mando un ejemplar para que lo tengas. Te agradezco mucho, Porque Ángel. vale la pena leer, porque hace una disección, Carlos, precisa y soportada en los dichos y hechos de parte de López. Es demoledor el libro, demoledor así. Pero te pido, me mandas por WhatsApp ahorita que terminemos Sí. y yo te lo envío para que lo revises, lo leas, lo comentes. Es una joya ese libro de Carlos. Y se lanza el presidente, ridiculizándolo, intentando ridiculizarlo, mintiendo acerca de su desempeño como consejero independiente en Pemex, etcétera, etcétera. Y dice uno, ¿qué no hay el derecho a disentir? Mira, Carlos es un analista y un académico, investigador de larga trayectoria. Además fue durante años funcionario público, pero su vida prácticamente ha sido en la investigación sobre cuestiones políticas y económicas. Y es un hombre prudente, mesurado, respetuoso él además en su trato. No es un hombre que le salga un exabrupto, no, es un hombre preciso y con un uso del lenguaje ejemplar en lo que se refiere al objeto de su crítica. Y el presidente se lanza contra él de una forma artera y dice uno, ¿qué necesidad? O sea, ¿cómo es posible que la fuerza del Estado la lance el presidente en contra de quien es un investigador nada más? No estoy minimizando la tarea de Carlos, pero digo, es un investigador, un académico, un hombre estudioso. ¿Qué peligro puede representar alguien así, con esas credenciales y esa actividad profesional para el jefe de Estado? Sin embargo, López en su ira, en esa rigurosidad casi extrema hoy, se lanza con todo, ofendiéndolo, insultándolo y ridiculizando. ¿Por qué el presidente, regresamos al principio, por qué el presidente regresó tan violento, tan rijoso, cuando debería, al menos es lo que pienso yo, es decir, si en un determinado momento estuviera yo en esas condiciones, hubiera visto a la parca saludarme, decir, Angelito, vente, llegó tu hora, pues yo regresaría al menos a la gente que a veces se ha atacado o criticado, pues decir, mira, no es nada especial de personal, pero para estar bien, pienso decir. Pero el presidente regresó totalmente aferrado a su política de insultos, de denostar a quien nada le ha hecho, a quien nada le ha hecho a él en lo personal. Y repito, la explicación que yo le doy a eso es que las noticias que recibe el presidente diariamente en el campo económico, en el campo de las finanzas públicas, en la imagen de México en el exterior, en el programa de vacunación que ha sido a la fecha una incertidumbre total. No hemos comprado vacunas, estamos casi al amparo de la benevolencia de los países. Oye, una vacunita, por favor, y ya la India me dio 800,000, luego Trump me ayudó al principio de Pfizer, con 4,000. Es decir, andamos
en el negocio de la mendicidad en cuanto a vacunas se refiere. Eso lo tiene sumamente preocupado. Y en vez de reconocer en qué ha fallado, hacer los cambios en el gabinete obligados, o por último, se lanza en contra del auditor superior de la Federación, al grado tal que el otro, en vez de mantenerse en una posición con una dignidad profesional, que es lo menos que debería tener el auditor, bueno, sí, pues hay errores en la metodología, vamos a ajustar y Qué cosa. dice uno, mira, lo que señala la auditoría, y tú lo sabes bien, son observaciones, no son acusaciones, son observaciones las cuales pueden ser y deben ser subsanadas por las entidades observadas. Pero no, el presidente lo toma como un ataque personal y acusa al auditor de ser cómplice de sus adversarios, que les proporciona información mentirosa para atacar. Qué cosa. En ese momento la conclusión es inevitable. El presidente, como diría hace unas 2 semanas, una cosa así, Juan Carlos Romero Hicks, el presidente ya perdió la salud mental. Wow. El presidente está fuera de sí ya. Estos ejemplos que hemos tocado en esta plática demuestran que el presidente está desesperado porque nada le sale y en vez de serenarse, como suele decir él, ha acelerado, ha elevado el nivel de rijosidad y de generar división y encono entre los mexicanos. Un gobernante que así procede, es imposible que lleve esta nave que es México a puerto seguro. Ese sería mi comentario de este martes. Te agradezco mucho, Ángel. Y fíjate Y quedo a la que espera de tus datos para enviarte un ejemplar de mi libro que mencioné. te agradezco mucho el libro. Y te voy a agregar además una columna que publicamos aquí en la revista Peninsular que habla de un impostor, de una persona que ofreció una cosa en campaña claro. y que hoy al día Perfecto. nos está quedando a deber casi todo. Te mando un abrazo. Muy bien, te espero. Gracias y un abrazo. Gracias.